Estimados estudiantes, a continuación pongo a su disposición la resolución del examen de conocimientos básicos de física para el ingreso de la USAC. Cabe resaltar de que este temario lo tomé de internet y aborda todos los temas que vienen en la prueba. Este temario ha sido diseñado y ha sido evaluado en otras oportunidades, así que te va a servir de base, de fundamento para tu estudio, para los exámenes de conocimientos básicos. También quiero indicarte de que utilicé la calculadora, ya que está totalmente permitido el uso de calculadora. También este repaso es de manera general, así que si vos quisieras ahondar en ciertos temas o que te explique más detenidamente ciertos aspectos, por favor escríbeme a mi Instagram, también déjame un comentario y yo gustosamente te podría brindar una tutoría. Así que sin más, prepara tu papel y lápiz y vamos directamente con los ejercicios. Un tren viaja inicialmente a 15 metros sobre segundo. Si recibe una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué tan lejos llega al cabo de 10 segundos? Bueno, veamos los datos que tenemos. Velocidad inicial, voy a hacerlo un poquito más delgado. Velocidad inicial es 15 metros sobre segundo. Aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo que nos dan son 10 segundos. Ahora nos están pidiendo la distancia. Ustedes tienen que tener sus fórmulas. Para todo esto necesitan fórmulas. En este caso es la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente variado y vamos a tener esta fórmula que es velocidad inicial por el tiempo más un medio, ¿sí?, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ustedes pueden colocar acá las dimensionales. Yo para ahorrar tiempo solo voy a colocar las magnitudes y aquí sería x igual a velocidad inicial, sería 15 por el tiempo 10 más un medio de la aceleración que es 2 y el tiempo al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque está en la fórmula 10 al cuadrado. Esto sería 15 por 10, 150 más este 2 se elimina con este 2 porque uno está arriba y otro está abajo. Y 10 al cuadrado nos queda 100. X es igual a 150 más 100 sería 250. Perfecto. Entonces, esta sería la respuesta. Hasta donde yo recuerdo, en los exámenes de física son de selección múltiple, pero yo los encontré así, solamente con las preguntas, pero ustedes tendrían que elegir alguna. Si tienen duda, por favor déjenlo en los comentarios y si aún así tienen pues más dudas, escríbanme a mi Instagram o también pueden volver a ver el video. Muy bien. Ahora, la pregunta número 2. ¿Cómo se expresa en notación científica la siguiente cantidad? 43.001. Vamos a ver, 43.001. Muy bien. Entonces, simplemente voy a colocarle un punto decimal al par del 4. ¿Cuánto? Punto 3. Esto es de fórmula, le coloco el 10 por 10 y veo cuántos números hay. Perdón. Acá, antes de hacer esto, recuérdense que acá dice 43.001. Entonces, lo que le tengo que colocar es 4.3 y le coloco el 0 y el 1. Otra vez, coloco todos los números y el punto decimal a la par del 4 para que me dé justamente la cifra que yo deseo. Por 10 elevado, ¿cuántos dígitos tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces sería por 4. Y esa sería mi respuesta. 4.3001 por 10 a la 4. ¿Sí? Tenemos que incluir estos para que nos aparezca también el número 1. Hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Esto igual lo podrían hacer en su calculadora, no hay ningún problema. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Dice, en una pista de carros, un corredor recorre 30 metros hacia el este y luego 40 metros hacia el oeste. ¿Cuál es el desplazamiento total del corredor? Bueno, aquí voy a utilizar algunas líneas. Está un corredor y se va a desplazar primero hacia el este y posteriormente, ¿sí?, hacia el norte. Estando acá, se desplaza hacia el norte. Muy bien. Y dice, ¿cuál es el desplazamiento total del corredor? Y ese desplazamiento, ¿cómo lo encontramos?
uniendo estos dos puntos, ¿sí? Esa línea roja. ¿Por qué? Porque la fórmula del desplazamiento es posición final menos posición inicial. Esta es. ¿Cuál es la posición final? Esta. ¿Y cuál es la posición inicial? Esta. ¿Sí? Por eso es que nos sale un triángulo de esta magnitud. Muy bien. Entonces, ¿este qué triángulo es, compañeros? Es un triángulo rectángulo. Dice, un corredor recorre 30 metros hacia el este. Acá, 30 metros y 40 hacia el norte. Muy bien. Y aquí no sabemos esto. Para sacarlo, simplemente vamos a utilizar Pitágoras. Y esto sería 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. Esto al cuadrado sería, entonces, 40 al cuadrado, vamos a ver, 1600 y 900. Bueno, primero sería 900, que es 30 al cuadrado, más 1600. Esto sería el cuadrado, 1600 más 900, 2500. Simplemente sumé, posteriormente despejo y le saco la raíz cuadrada. Muy bien, la raíz cuadrada de 2500 va a ser 50. ¿Sí? Ese sería mi resultado final. Entonces sería 50. Muy bien. Ahí lo tenemos. Recuérdense que acá tienen que tener ya varios conceptos ustedes. Porque si tienen todavía conceptos de por qué el teorema de Pitágoras, cuál es la fórmula y todo esto, sí les va a costar bastante. Por favor, compañeros. Entonces, esto ya es un repaso general. Voy a borrar. Y ahora vamos ya directamente con el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuáles son las características de una cantidad vectorial? Muy bien, para eso, ese ya es puro concepto y la respuesta es módulo. ¿Sí? Módulo con tilde, dirección y la otra es sentido. Al módulo, un sinónimo también es el siguiente: magnitud. ¿Sí? Puede ser magnitud, dirección o sentido, o módulo, dirección o sentido. Cualquiera está correcto. Esas serían las características de una cantidad vectorial. Muy bien. Ahora veamos el siguiente problema. ¿Sí? Y dice, un bus viaja a una velocidad de 50 metros sobre segundo. Después de 3 minutos encuentra un puesto de registro, por lo que el conductor disminuye la velocidad a 30 metros sobre segundo. Eso es lo que tiene que decir. ¿Cómo se comporta la aceleración del bus en el cambio de la velocidad? Muy bien, entonces la respuesta sería acá que hay una desaceleración, ¿sí? ¿Sí? Eso sería. ¿Por qué? Porque el bus lleva cierta velocidad, 50 metros sobre segundo, y luego pasa a 30 metros sobre segundo. Tuvo que desacelerar. Esa sería la explicación. O la otra explicación sería que la aceleración acá disminuye. Esa sería la siguiente respuesta. Cualquiera de las dos es correcta, es una desaceleración o la aceleración disminuye. ¿Sí? Porque ese es el comportamiento que se tiene. Muy bien. Ahora vamos a ver las siguientes preguntas. Aquí las tenemos ya. La pregunta 6. ¿Cuál es la magnitud del vector resultante de un desplazamiento de ida y de regreso al punto de partida? ¿Sí? Esto es una pregunta de concepto. Les voy a explicar. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Sí? Entonces dice un desplazamiento de ida y regreso al punto de partida. O sea, aquí empezó, avanza, avanza, por ejemplo, por acá, por acá, por acá, por acá, y otra vez vuelve al mismo punto, ¿sí? Digamos que se unen todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La posición final va a ser igual a la posición inicial
Y cuando esto ocurre, el desplazamiento, compañeros, es igual a 0. Entonces sería igual. Este chivo es cuando parte de un lugar y regresa al mismo lugar, el desplazamiento es 0. Ese sería el concepto. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ahora dice, un ciclista recorre 3 kilómetros hacia el este, luego 4 kilómetros hacia el norte y 4 kilómetros hacia el sur. ¿Qué distancia recorre en total? Ojo, aquí ya es diferente. Veamos, un ciclista recorre 3 kilómetros hacia el este. Está acá y se va hacia el este. Luego recorre 4 kilómetros hacia el norte. Acá podría ser. Y 4 kilómetros hacia el sur. ¿Sí? Otra vez, digamos, vuelve a acá, vuelve a bajar, por ejemplo. ¿Sí? Recorre hacia el norte, corre hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. Muy bien. Ese es su recorrido, digamos. ¿Qué distancia recorre en total? Acá solamente sería de sumar 3 kilómetros más 4 sería el total de 11 kilómetros. Ese sería el resultado. ¿Por qué? Porque la distancia y el desplazamiento es diferente. La distancia es todo lo que uno camina, lo que uno recorre. Esta persona recorrió eso y ya sería su distancia recorrida. Ahora su desplazamiento, eso sí sería diferente, pero en este caso la distancia sería 11 kilómetros. Muy bien. Recuérdense, distancia no nos va a dar 0, aunque regrese al mismo punto. El desplazamiento, si regresa al mismo punto, va a ser 0. Por favor, memorícenlo. Siguiente pregunta, la distancia recorrida en una unidad de tiempo se le denomina, la distancia recorrida se le denomina rapidez. ¿Sí? Ahí estamos, esa sería la respuesta. ¿Y cuál es el resultado de resolver lo siguiente? 317.04 más 0.02 más 4.03. Eso sería simplemente con la calculadora, compañeros, porque la pueden utilizar. Y la respuesta sería 321.45, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema. Siguiente pregunta. ¿Qué nombre recibe la fuerza ejercida por una cuerda sobre un cuerpo suspendido en ella? Muy bien. Entonces, esto es cuestión también de concepto. No hay ningún problema. Digamos que tenemos el techo y tenemos una cuerda, ¿sí? Entonces, acá hay un objeto colgando y la cuerda va a estar estirada. Cuando está estirada, la fuerza que se tiene es la fuerza de tensión. Así se le conoce. Es otra pregunta de concepto. Entonces, por favor, vayan anotando. Veamos la siguiente. La pregunta 11 dice, una persona camina por el parque con una cantidad de movimiento lineal de 110 kilogramos por metro sobre segundo a una velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Cuál es la masa de la persona? Acá dice cuál es la masa, pero sería la masa de la persona. Muy bien, esta es una fórmula de cantidad de movimiento. Aquí se las voy a anotar. Es importante de que ustedes tengan su formulario. Cada quien tiene o debe tener un formulario. Si ustedes quisieran un formulario, pues déjenmelo en los comentarios, yo se los puedo hacer para que ustedes lo puedan descargar. Muy bien. Entonces dice, camina por el parque con una cantidad de movimiento lineal. ¿Cuál es la cantidad de movimiento? La que tiene esta es de 110 kilogramos por metro sobre segundo, ¿sí? ¿Y cuál es la velocidad? Es de 2 metros sobre segundo. ¿Y cuál es la masa? Eso es lo que me preguntan, la masa. Muy bien, solamente voy a sustituir. Copio la fórmula y voy a sustituir acá. Son 110 igual la masa, que no lo sé, por la velocidad, que es 2. 110, este 2 está multiplicando, operación inversa, pasa a dividir, es igual a la masa. 110 dividido 2, lo hacemos en la calculadora y es igual a 55. ¿Solo 55? No, es 55 kilogramos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una masa, ¿sí? Entonces acá sería 55 kilogramos. Muy bien. Copien esto, por favor.
Y si tienen dudas, pueden regresar también para estarlo viendo detenidamente. Ahora veamos el siguiente problema. ¿Cuál de los siguientes casos no se ejerce un trabajo físico? Como les decía, estas preguntas son de opción múltiple. Entonces acá tienen que haber algunas opciones y elegir cuál es la correcta, ¿no? Y aquí sería: trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces, para que algo, por ejemplo, no ejerza un trabajo, tiene que ser que no tenga fuerza o no tenga distancia, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cuál podría ser algo, por ejemplo, que no ejerza un trabajo físico? Por ejemplo, podría ser recostarse en una pared, ¿sí? Usted se puede recostar en una pared, ¿sí? Usted viene y deja caer su peso en una pared, por ejemplo, y usted va a ejercer una fuerza, pero no va a tener una distancia, porque no va a mover la pared. Entonces ahí no va a haber un trabajo porque la distancia va a ser 0. Eso podría ser una respuesta. Muy bien. Ahora, la siguiente. Se golpea una pelota de golf con una velocidad inicial v sub 0 y un ángulo de 20 grados respecto a la horizontal. ¿Con cuál de los siguientes temas puede relacionarse este problema? Acá dice que qué problema es este. Como les repito nuevamente, tenemos que tener opciones y acá la respuesta tendría que ser lanzamiento de proyectil, ¿sí? Eso sería. Lanzamiento de proyectil tendría que ser la respuesta, porque el movimiento de una pelota de golf sigue la trayectoria de un lanzamiento de proyectil, así que esa es la respuesta. Bueno, si al golpear una pelota con una fuerza de 2 newton adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es la masa de la pelota? Muy bien, esto es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si se dan cuenta, hemos utilizado varias fórmulas, así que ustedes tienen que tener su formulario. Bueno, acá dice una fuerza de 2 newtons. Voy a sustituir simplemente, me pongo 2 y dice que adquiere una aceleración de 5 metros sobre segundo. Copio la masa, que no la sé, y la aceleración es de 5. ¿Cuál es la masa de la pelota? Bueno, este 5 está multiplicando a la masa, pasa al otro lado a dividir. 2 dividido 5 es igual a la masa, y esto es igual a 0.40. Vamos a poner acá 0.40, 0.4 kilogramos. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Ahora vamos a proceder con los siguientes ejercicios. Lo estoy haciendo algo rápido por el afán de que ustedes puedan no tardarse tanto viendo el video, ¿sí? Y que podamos resolver lo más que podamos de los ejercicios. Muy bien. Veamos la siguiente pregunta. Se dispara un primer cañón con una velocidad 1 de 200 metros sobre segundo y una masa 1 de 3 kilogramos. Al mismo tiempo se dispara un segundo cañón con velocidad 2 de 300 metros sobre segundo de masa 2 kilogramos. También un tercer cañón con velocidad de 600 metros sobre segundo y una masa, aquí tendría que decir una masa igual a 1 kilogramo, ¿sí? ¿Cuál de los tres cañones tiene más cantidad de movimiento? Bueno, ahora esto es la fórmula de la cantidad de movimiento, que es masa por la velocidad. Muy bien, entonces hagamos cantidad de movimiento 1. La masa 1, ¿de cuánto es? De 3 kilogramos y la velocidad de 200. Nos va a dar una cantidad de movimiento de 600. Muy bien. ¿Cuál es la unidad dimensional de esto? Vamos a hacer kilogramos metros sobre segundo.
Muy bien. Veamos la segunda cantidad de movimiento. Bueno, dice 300 metros y masa 2 kilogramos. La masa 2 kilogramos y la velocidad es de 300 metros sobre segundo. 300 por 2 es 600 kilogramos masa sobre segundo, ¿sí? Y la tercera cantidad de movimiento sería masa 1 kilogramo por 600 metros sobre segundo, la velocidad. 600 por 1 me da 600 kilogramos metros sobre segundo. Si se dan cuenta, compañeros, es lo mismo. Entonces sería la cantidad de movimiento que así se representa es la misma. ¿Sí? Es la misma cantidad de movimiento. ¿Sí? Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque nos quedó 600 en ambos. Bueno, no en ambos casos, sino en los tres casos nos quedó 600. Muy bien. Solamente aplicamos la fórmula. ¿Sí? Si se dan cuenta, también tenemos que tener bien los conceptos. No coloqué todas las dimensionales para ahorrarnos un poco de tiempo. Y prosigamos. ¿Con qué rapidez se debe lanzar una pelota de 4 kilogramos de masa para que tenga una energía cinética de 10 joules? Muy bien. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es tener nuestra fórmula de energía cinética. Y esta es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, dice que quieren una energía cinética de 10 joules. Aquí voy a colocar los 10 joules. Coloco un medio, ¿sí? Y la masa es 4 kilogramos. 4 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Muy bien. Esto nos quedaría 10. 4 por un medio nos va a quedar 2 velocidad al cuadrado. Esto pasa a dividir, el 2 está multiplicando, pasa a dividir y nos quedaría velocidad al cuadrado. 10 dividido 2, ¿cuánto es? 5 velocidad al cuadrado. Y este cuadrado lo pasamos a despejar y nos quedaría raíz de 5 es igual a b. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Sí? Esa sería nuestra respuesta para nuestro ejercicio. Aquí lo vamos a colocar. Raíz de 5 o también puede estar dado por medio de puntos decimales, ¿no? Cualquiera de las dos respuestas estaría correcta, no hay ningún problema. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. En física dice, la primera ley de Newton también se le conoce como... Esto es una pregunta de concepto, simplemente, y es ley de inercia, ¿sí? Acá ustedes tienen que estudiar obviamente cada uno de estos temas detenidamente. Yo solamente les estoy ayudando a explicarles estas preguntas, pero obviamente ustedes tienen que hacerlo detenidamente, estudiar cada uno de estos temas, ¿no? Siguiente pregunta. Un cuerpo cae libremente desde el reposo durante 5 segundos hasta llegar al suelo. ¿Desde qué altura se soltó? Aproximadamente el valor de la gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Es importante, compañeros, que ustedes sepan con qué valor de la gravedad van a estar trabajando. Esto puede cambiar, ¿sí? Algunas veces se trabaja con 9.8, otras veces con 10, etc. Entonces siempre tienen que saber con qué valor. Aquí ya no lo dice. Aquí hay algo importante. Dice, un cuerpo cae libremente. Este es un chivo. Cuando dicen esto, sabemos que la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces ya tenemos algunos datos. Velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. El tiempo, dice, son 5 segundos. La gravedad no la da, es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, la pregunta del millón, ¿la gravedad es positiva o es negativa? Como el objeto va para abajo, compañeros, y la gravedad también va para abajo, le vamos a colocar que es positiva. Esta es una cuestión ya de concepto. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula para medir la altura? La altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, esto acá es 0. ¿Por qué es 0? Porque la velocidad inicial acá está dada como 0.
entonces ya no lo calculamos. La altura sería igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esto sería igual a decir 1/2, la gravedad nos dijeron que es 10 y el tiempo al cuadrado, el tiempo es 5 y al cuadrado sería 25. 25 por 10, 250, dividido 2, 125. Esta sería la respuesta, ¿sí? El 25 salió del 5 al cuadrado. Muy bien. Entonces acá sería la respuesta 125. Muy bien. Voy a borrar. Y ahora vamos a hacer la pregunta número 20. Bueno. Y dice, se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 6 metros sobre segundo. ¿Cuál es su velocidad cuando alcanza su altura máxima? Muy bien, compañeros. Esta es otra pregunta de concepto, ¿sí? ¿Por qué? Se puede lanzar un objeto, acá, pum, pum. Se lanza hasta que llega al punto máximo, ¿sí? Cuando llega a este punto, eso es de concepto, su velocidad final va a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando llega al punto máximo ya no tiene velocidad, por eso es que empieza a bajar. Si tuviera velocidad seguiría subiendo. Entonces esto es concepto. ¿Cuál va a ser su velocidad? Acá 0 metros sobre segundo. Puro concepto, compañeros. Veamos las siguientes. Dice. Ahora dice, se le conoce como la ley de acción y la reacción y se define así. Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Esta es también nuevamente, compañeros, una pregunta de concepto. Y esta respuesta es la tercera ley de Newton. ¿Sí? Para eso ustedes tienen que estudiar todas las leyes de Newton, pero la ley número 3 de Newton es la ley de acción y la reacción, simplemente concepto. Bueno, la pregunta siguiente. Un cuerpo cuya masa de 30 kilogramos se mueve con una aceleración de 0.3 metros sobre segundo, ¿cuál es la fuerza neta que actúa sobre él? Bueno, es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, fuerza, vamos a colocar acá la masa. La masa es 30 kilogramos, ¿sí? Actúa con una aceleración de 0.3 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la multiplicación, la podemos hacer en nuestra calculadora. Y esto nos quedaría como 9. ¿Sí? 9 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Pero el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, haciendo un análisis, es igual a un newton. Entonces la respuesta es 9 newtons. ¿Sí? 9 newtons. Acá la tenemos. Muy bien. Siguiente pregunta. A un bloque de 5 kilogramos de masa se le empuja con una fuerza de 15 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración que se le imprime al bloque? Veamos pues. Usamos otra vez la segunda ley de Newton, aquí lo voy a dejar. Y ahora lo que me están preguntando, ¿sí? La aceleración. Podemos despejarlo y nos quedaría fuerza dividido masa es igual a la aceleración. Bueno, dice, un bloque de 5 kilogramos de masa se le empuja con una fuerza de 15 newtons. ¿La fuerza de cuánto es? De 15 newtons y la masa es de 5 kilogramos. Y esto es igual a la aceleración. 15 dividido 5, entonces ¿cuánto sería? Sería igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a la aceleración. ¿Sí? Muy bien, esto sería 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y si alguien me dice, Damián, ¿pero dónde salió esto? Es el análisis dimensional. Aquí tendríamos que simplificar esto para que no saliera, ¿verdad? Muy bien. Veamos a la siguiente pregunta, la número 24.
Dice, ¿qué tipo de energía es la que se desarrolla en un cuerpo cuando se encuentra en movimiento? ¿Sí? Depende de la masa del cuerpo y de la velocidad que puede llegar. Muy bien. Entonces, cuando es en movimiento, la energía es cinética. Cuando está en altura, la energía es potencial. Y cuando hay un resorte, porque también ustedes lo van a ver, es elástica. ¿Sí? Entonces, si le preguntan y es en movimiento, es cinética. Si es de altura, es potencial. Y si es un resorte, es elástica. ¿Sí? Muy bien. Son cuestiones, si se dan cuenta, de concepto que los estudiantes que han repasado lo responden, pero en bomba. Y los que no, pues tienen chance de estarlo repasando, ¿verdad? No pasa nada. Dice, pregunta número 25. Si el tiempo máximo es el tiempo que tarda un objeto en alcanzar su altura máxima, ¿cuál es la expresión que indica el tiempo de vuelo de un objeto en lanzamiento vertical? Va. Digamos que aquí hay un objeto, acá, y va saliendo, y llega, y otra vez va a volver a bajar, ¿no? Va. Y dice, si T max, que es T max, es el tiempo que tarda un objeto en alcanzar su altura máxima, ¿cuál es la expresión que indica el tiempo de vuelo de un objeto en lanzamiento vertical? Va. El tiempo que le tomó para subir, asumiendo que va a llegar al mismo lugar, que va a partir del mismo lugar y al final llega al mismo lugar, sube es un tiempo máximo y baja es el mismo tiempo, ¿sí? Es el mismo tiempo. Si le tomó 5 segundos subir, le va a tomar 5 segundos bajar. Entonces, para representar el tiempo de vuelo, sería sumar los dos tiempos. Tiempo máximo más tiempo máximo. Y esto nos daría de resultado 2 veces el tiempo máximo, ¿sí? Esto es algo simplemente de concepto, ¿verdad, compañeros? Muy bien. Y veamos ya las últimas preguntitas. Muy bien. Dice, un balón es lanzado con un ángulo de elevación respecto a la horizontal, como la muestra la siguiente gráfica. ¿Qué letra representa el alcance horizontal del balón? Bueno, esto es simplemente el lanzamiento de proyectiles acá. Y la pregunta es simple, ¿qué letra representa el alcance horizontal del balón? El balón se va a mover tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Pero el movimiento horizontal se mira acá, miren, por la letra S. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La letra S. Simplemente era lo que nos preguntaban para entender esto. La letra P. ¿Qué sería la letra P? La letra P sería la altura máxima, ¿sí? Y la R, ¿qué sería? El ángulo con el que se dispara, por si les preguntaran eso. Y esto sería el vector. Esto que están viendo acá es el vector. Por si la pregunta les cambiara, pues ya saben, la P es la altura máxima, S es el alcance horizontal, R es el ángulo y lo otro es el vector, ¿verdad? No hay ningún problema con esto. Y veamos ya la última. Dice, la siguiente gráfica describe el movimiento de un automóvil. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad promedio? Muy bien. Velocidad, ¿sí? Es distancia partido tiempo. Eso es lo que tenemos que saber primero. Es otra fórmula. Y la distancia, ¿sí? Lo vamos a tener acá con la posición, ¿verdad? Y veamos acá, por ejemplo, acá tenemos la posición de 50 metros. ¿Para qué tiempo? Para un tiempo de 5. Sería 50 partido 5 y esto nos daría 10 metros sobre segundo. Pero como esto tiene movimiento lineal, ¿sí? Puede aplicarse con cualquiera. O sea, yo lo hice así, pero como su movimiento es lineal, veamos otro ejemplo acá. 10, ¿con qué coincide? Con el 1.
Entonces acá sería la distancia, 10 metros, el tiempo, 1 segundo, 10 dividido 1, 10, ¿sí? Y si alguien lo hubiera hecho con la posición de 30 metros, les daría el mismo resultado, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, la gráfica es lineal. Así que esto ha sido todo, compañeros. Espero les sea de mucha utilidad. Cualquier duda, comentario, no duden en dejarlo. Y si tienen más dudas, también pueden escribirme a mi Instagram. Así que nos vamos a ver en un siguiente tutorial.